Bienvenidos, amados hermanos. El Ministerio Latinoamericano Misionero presenta su programa, Así está escrito. Hemos desarrollado este programa con el exclusivo propósito de promover el avance de la predicación del Evangelio a través de la Fundación de Iglesias en América Latina. Nos complacemos en presentar una predicación más con el pastor y misionero Buenerges Morán. Dios le bendiga, amable oyente. Qué bueno es que, una vez más, nos encontramos juntos para dar inicio con el programa el día de hoy. Vamos a meditar juntos en la palabra de Dios, así como está escrito. Como recordará, estamos en el capítulo 9 de la epístola de San Pablo a los Romanos. Y terminábamos el programa anterior enumerando las bendiciones que Israel tiene y que ninguna otra nación ha recibido. Decíamos que a Israel pertenece la adopción, pertenece la gloria, los pactos, la promulgación de la ley. A Israel le pertenecen las promesas tan hermosas y tan maravillosas que Dios ha dado al pueblo de Israel. En Romanos capítulo 9, versículo 5 nos dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Porque a Israel le pertenecen también los patriarcas. A Israel le pertenecían, tiene derecho. Todos los patriarcas que encontramos en la Biblia, Abraham, Isaac y Jacob, eran de la nación de Israel. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 3, verso 6 y verso 15. Nos dice la palabra de Dios. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Versículo 15. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Entonces a Israel pertenecen los patriarcas. El apóstol Pablo está trayendo a la memoria de sus oyentes judíos, aquellos a los cuales va dirigida la carta, todas las bendiciones que Dios les ha dado como nación. Ahora, hay una bendición todavía más grande. Y es que de Israel vino el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. El beneficio más grande aquí es guardado para el final. Y es que la persona más importante, estimado oyente, que jamás ha nacido en este mundo, vino de la nación judía, hijo de David, hijo de Abraham. Podemos darnos cuenta de esto al leer San Mateo capítulo 1 y versículo 1. Uno puede leer la palabra de Dios claramente que nos dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y ahí prosigue la escritura. Él es llamado León de la tribu de Judá, en Apocalipsis capítulo 5 y versículo 5. Nos dice ahí la palabra de Dios. Y uno de los ancianos me dijo, está hablando aquí Juan, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, este es Jesucristo, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. De manera que el Cristo, el Hijo de Dios, el ungido de Dios, vino de los judíos. Hermanos míos, la salvación viene de los judíos. Dios ha provisto salvación a través de los judíos. San Juan capítulo 4 y versículo 22 nos dice, hablando Jesús, vosotros adoráis lo que no sabéis. Estaba hablando el Señor con la samaritana. Nosotros, dice Jesús, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, dice textualmente San Juan 4:22. Hermanos, el Salvador viene de los judíos.
y fuera de Él no hay salvación alguna. Nos lo recuerda en el libro de los Hechos, capítulo 4 y versículo 12. Ahí podemos leer la palabra de Dios diciéndonos: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. De manera que la salvación viene a través de los judíos. Y es que tenemos que entender, estimado oyente, que en cuanto a su humanidad, Jesús, Él es un israelita según la carne. Pero en cuanto a su deidad, Él es Dios sobre todas las cosas, totalmente soberano, bendito por los siglos de los siglos. Y esto es lo que nos dice Romanos capítulo 9 y versículo 5. ¿De quiénes son los patriarcas?, dice el apóstol, y de los cuales, o sea, de los judíos, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, y bendito por los siglos. Amén. ¡Qué hermosa declaración! ¡Qué maravillosa declaración tenemos aquí, estimado oyente! Jesús es Dios sobre todas las cosas, pero vino de la nación judía. Ahora, detengámonos un poco y pensemos, ¿qué hizo Israel con todos estos beneficios que Dios le había dado? Tomaron ventaja de todas estas bendiciones que Dios les dio. Fueron bendecidos por sus bendiciones. Aprovecharon ellos todos sus beneficios. Y es aquí precisamente, estimado oyente, que está la tragedia. Porque aunque hubo piadosas excepciones, como José, Moisés, Josué, Caleb, David, Daniel, Jeremías, etc., la nación en su mayoría no aprovechó lo que Dios le había dado. En cambio, ellos deshonraron y menospreciaron a Dios como su Padre, como bien lo leíamos en Malaquías 1:6. Ellos no dieron importancia a la presencia de Dios en medio de ellos. Perdieron de vista los compromisos del pacto de Dios, se apartaron, quebrantaron la ley de Dios. Su adoración perdió su significado y se volvió un ritual vacío y meramente religioso. Las grandes promesas no fueron acompañadas por la fe. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 3, versículo 18. Nos dice la palabra del Señor: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos, dice el escritor a los Hebreos, que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Tenían todas estas bendiciones, habían sido altamente favorecidos, pero no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Razonando, el escritor a los Hebreos dice a sus oyentes, en Hebreos 4, versículo 1, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros, dice él, se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra. A ellos no les aprovechó el oír la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, dice el escritor. Pero los que hemos creído, hablando de las personas que habían depositado su fe en Cristo, los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarían en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo.
Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, dice el escritor a los Hebreos, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Y otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, dice el escritor a los Hebreos, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda aún reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Y luego viene la exhortación en el versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay, dice, cosa creada que no sea manifiesto en su presencia. Ante bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos míos, los judíos no entraron en ese reposo, no recibieron la bendición. Y como hemos visto, primeramente por incredulidad, pero también por desobediencia. Y es que ellos no siguieron las pisadas del fiel Abraham, que creyó. Por último, y lo más trágico todavía, es que ellos, la nación, rechazaron a su propio Mesías. Esto es lo más trágico, es lo más lamentable. Y el apóstol Pablo les está recordando todas estas cosas. En San Juan capítulo 19, verso 13 al 16, tenemos el relato de cómo la nación, el pueblo, rechazó a su Mesías. Como ya dije, hay excepciones. Hubo judíos que creyeron en el Cristo y hay judíos que creen en el Cristo, pero es una minoría. La nación en su mayoría rechazó y rechaza, aún el día de hoy, a su Mesías. San Juan 19, 13 al 16 nos dice: desde entonces procuraba Pilato soltarle. ¿Qué estaba pasando? Que ya el Cristo había sido capturado y había sido llevado y estaba en las manos de Pilatos. Y Pilato no encontraba en él ningún delito y él procuraba soltarle porque sabía que los judíos por envidia le habían llevado. Él procuraba soltarle. Pero vea lo que dice la Escritura. Pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Ellos están diciendo: mira, si tú sueltas a este, tú estás en contra del gobierno. Tú eres contrario, tú eres traidor al gobierno si tú lo sueltas. Versículo 13. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal y en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: escuche, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Escuche, ellos están diciendo: nosotros no tenemos más rey que César, no reconocemos otro rey sino a César. Versículo 16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Hermanos míos,
Esto verdaderamente fue trágico. Ellos no comprendieron quién era Jesús. Jesús fue la piedra donde tropezaron. Ellos no entendieron, no le reconocieron como el ungido de Dios. Vaya conmigo a 1 de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 14 y 15. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, porque habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. El mismo apóstol Pablo está aquí hablando y diciendo que los judíos mataron a Jesús y a sus propios profetas, y que se oponen a todo lo que tenga que ver con esto. No agradan a Dios. Hermanos, hay un principio espiritual que usted y yo y ninguna persona debe de olvidar. Ese principio lo encontramos en San Lucas capítulo 12, verso 47 al verso 48. Vamos a leer esta parte de la Escritura para darnos cuenta de este principio. Dice el versículo 47. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosa digna de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Ay, hermanos míos, a los israelitas se les dio mucho, por lo cual mucho se les demandará. Este es un principio y es aplicable a todos. Los israelitas habían recibido muchas bendiciones. Habían recibido muchos privilegios, más que todas las naciones. Se esperaba de ellos mucho. Pero pensemos por un momento, ¿qué nos ha dado Dios a nosotros? Pensemos en nosotros el día de hoy, usted y yo como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, como parte de la iglesia de Cristo. Dejemos por un momento de un lado a los judíos y hablemos de usted y yo. Hablemos de nosotros como creyentes. ¿Qué nos ha dado Dios a nosotros? ¿Qué ventajas y qué beneficios tenemos nosotros como cristianos? Y lo que es más importante, ¿qué estamos haciendo con todos estos beneficios y privilegios que como creyentes hemos recibido? Tenemos una Biblia. Hubo un tiempo cuando era difícil que alguien tuviera una Biblia. Las personas no podían tener todos los libros. Es más, el que tenía una copia de la Escritura era alguien notable. Nosotros, cada persona tiene una Biblia. Tenemos la Biblia. Y no solamente el Antiguo Testamento, no. Sino que tenemos la Biblia completa, los 66 libros. Ahora, ¿qué estamos haciendo con la Biblia que tenemos? ¿Qué hemos hecho? ¿Hemos hecho poco o hemos hecho nada? Algunos ni siquiera la leemos. Algunos ni siquiera la llevamos a la iglesia. Algunos la tenemos en un rincón y ni siquiera queremos leerla un momento. Pero hay más bendiciones que Dios nos ha dado como creyentes. Dios nos ha dado el privilegio grande, hermoso, maravilloso de ser sus hijos. Hemos sido hechos hijos de Dios conforme nos lo dice Juan capítulo 1 y versículo 12. Usted y yo hemos sido hechos hijos de Dios. Se nos ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Ahora, ¿qué estamos haciendo con todas estas bendiciones?
Dios nos ha dado mandamientos que cumplir y promesas para creer. Tenemos tantas promesas como creyentes que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado ejemplos de hombres y mujeres piadosos a través de toda la historia para que nos sean ejemplo. Hay personas que han vivido el cristianismo antes que nosotros. Dios nos ha sido bendición todos estos años, dándonos una iglesia local a donde podernos congregar. Tenemos una iglesia maravillosa de la cual pertenecemos. Somos miembros de una iglesia local. Algunas de nuestras iglesias tienen todas las cosas modernas para poder funcionar. Tienen todas las comodidades. Tenemos todos los recursos. Tenemos fondos económicos más que en cualquier tiempo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con la palabra de Dios? ¿Qué estamos haciendo con el regalo más grande que hemos recibido, que se llama Jesús? Hermano mío y hermana mía, debemos tomar ventaja de todos nuestros beneficios, porque escuche, si lo hacemos, cuán bendecidos seremos. Pero si no lo hacemos, pobre de nosotros. Porque si los judíos, teniendo tantas bendiciones, no las aprovecharon, ¿qué va a ser de nosotros teniendo todas las bendiciones el día de hoy si no las aprovechamos? Piense en esto. Hay cosas que Dios nos ha dado. Hay cosas que tenemos como creyentes individuales que Dios nos ha dado, que Dios ha puesto en nuestras manos. Usted y yo somos testigos de Jesucristo. Hemos sido bendecidos. Dios ha puesto en nosotros su Santo Espíritu. El Santo Espíritu de Dios está en nuestros corazones. Tenemos el poder de Dios para ser testigos a las naciones. Tenemos la orden de Dios de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Tenemos la promesa de que el Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos guardando nuestros talentos? ¿Estamos guardando o malversando los recursos que Dios nos ha dado? Estimado oyente, estamos comenzando un nuevo año. Por favor, piense en este momento y haga un cambio en las cosas que debe de cambiar, dé un giro y comience a utilizar todas estas bendiciones y esta posición gloriosa y hermosa que Dios le ha dado para extender el Evangelio, para servir a Cristo. Porque una vez más le recuerdo, al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Piensa en esto. Y nos vemos el próximo programa para que continuemos estudiando la palabra de Dios, así como está escrito. Hasta pronto, Dios le bendiga. Amable oyente, estando conscientes de que nos encontramos viviendo en un tiempo de gran apostasía y rechazo a la bendita palabra de Dios, como ministerio tenemos el objetivo de no solo predicar el Evangelio, sino también el de ser utilizados por nuestro Salvador para establecer nuevas congregaciones con sana doctrina en América Latina. Le invitamos a que se nos una en esta ardua pero necesaria tarea. Puede participar con nosotros orando fielmente cada día para que Dios nos fortalezca y provea para cada una de las necesidades del ministerio. También puede apoyarnos con su generoso aporte económico. Para esto, por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico p.radio@ministeriomlm.org. Si necesita más información, visite nuestra página web en la siguiente dirección: www.ministeriomlm.org.